¿Cómo es posible que una agrupación radicada en México pueda poner un presidente en Latinoamérica, en el Caribe? ¿Cómo es posible que el presidente de la República esté retratado con 102 personas que están señalados, marcados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como persona de interés para Estados Unidos? El escándalo que envuelve hoy a República Dominicana es algo que parece ficción, pero es real. ¡Escándalo! Esto sí es noticia. Sucede que sale un nombre a relucir aquí desde marzo. En marzo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos hacen unos arrestos. Y sale un nombre que hace 5 años yo mandé este expediente a José Ignacio Paliza, a Luis Abinader, a Furcal, porque estaba preocupado. Porque Edinson Herrera Silvestre, atención, Edinson Herrera Silvestre estaba en la lista de un grupo de personas de interés para Estados Unidos. Y como yo veía que el cambio de Luis Abinader y el PRM le iba a hacer bien a República Dominicana y iba a parar el derroche de robo que se hacían en República Dominicana, pues yo estaba trabajando en conjunto con la Marcha Verde y con todo lo que podía oler a que sacáramos el PLD del país, del partido, del palacio. Y yo estaba de acuerdo con el PRM. Pero mando este expediente, Edinson Herrera Silvestre, y junto a 36 expedientes más, que sumaban 37 expedientes, y poco me faltó para que me abofetearan. Me bloqueó Paliza, me bloqueó Fulcar. Luis Abinader jamás volvió ni siquiera a mirar mi teléfono, porque dijeron que yo estaba en contra del cambio y que yo era un viejo, un anciano que estaba desprestigiando la marca PRM. Y no era así. Yo tenía razón. El tiempo me dio la razón. Sale ahora estos titulares. Estados Unidos piden extradición al actual regidor Distrito Nacional por el PRM, vinculado a ¿qué? Se trata de Edinson Herrera Silvestre. Recuerdo en el 2020, cuando yo enarbolaba, por favor, hay 37 vinculados. No, no, no. Aquí usted está hablando mentira. Este hombre es un hombre del partido, es un hombre de Luis Abinader. Pues, antes de continuar, vamos a ver lo que yo decía. En el 2020, atención, República Dominicana, el tiempo me da la razón. En el 2020, 5 años, me dio la razón. 5 años esperé para ver que lo que yo decía era verdad. Aquí está,
Ángel Martínez en el 2020 denunciando al grupo de bandidos del PRM. Caso, déjeme decirle, la policía italiana está muy interesado en este caso. Ellos vienen a hablar conmigo. Ya yo estoy teniendo contacto con ellos, con la policía italiana. Entonces, vamos a ver a dónde termina esto. Porque yo tengo algo más que voy a enumerar en unos días sobre estos criminales que hoy azotan la República Dominicana y porque tienen mucho dinero y están ligados a la política, están metidos en la fuerza del orden. Ellos creen que son los dueños de República Dominicana y no es así. No es así. Ustedes están equivocados para seguir tratando de adecentar a la República Dominicana con la fuerza de la palabra. Porque lo único que tenemos en República Dominicana es la palabra. Y no la quieren apagar. A mí me quieren callar. Lógico. No le conviene que yo hable. Yo quiero explicarle a ustedes para que ustedes vean cómo los capos crean una estructura para poder tener poder económico y poder político y poder dentro de la fuerza del orden. Ahí viene y sale a relucir un jovencito de la noche a la mañana, Edinson Herrera. ¿Quién es Edinson Herrera? Aquí lo tienen ustedes. Este muchachito es cuñado del capo. O sea, muy bien, estamos de acuerdo, pero es cuñado de un capo de capo. ¿Y qué hace Edinson Herrera? Bueno, busca a David Collado, mírenlo ahí. Un político, cuñado. La esposa en interior y policía. Y la hermana millonaria. Ahí ustedes tienen la ecuación perfecta. Y el capo, con expediente en Europa, y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos atrás de él. ¿Entiendes? Pero allá en República Dominicana el capo está blindado. No importa lo que haga. Eso lo decía yo en el 2020, recuérdense. Que yo hablaba de este jovencito en el 2000, hace 5 años. No, pero yo estaba hablando mentira. Luis Abinader dijo en una reunión que yo era un difamador. Luis, ¿y ahora cómo te quedó el ojo, Luis Abinader? ¿Y ahora? Tú recibiste de este hombre en la casa de Hipólito $5 millones, Luis Abinader. Este hombre ahora te va a tirar para adelante a ti. Este hombre financió la campaña de Carolina y de David Collado. Este hombre le entregó fajos de billetes a David Collado y a Carolina Mejía, la hija de Hipólito. Pero nadie me creía a mí en el 2020. Ahora resulta que veo al PRM lanzar esta comunicación. PRM expulsará al regidor Edinson Herrera acusado de crimen. Paliza, hace 5 años te envié un expediente de este señor. Hace 5 años. Completo. Te lo mandé lo que decían las autoridades de Europa. Te lo mandé completo. Paliza, tengo prueba de que te entregué esto a ti. Hace 5 años. Pero tú dijiste que Luis Abinader decía que yo era un difamador. 5 años que le entregué el expediente de este hombre a ustedes. Carolina Mejía, tú recibiste de este hombre $3 millones. Él lo va a decir porque a él lo van a amarrar aquí. Aunque ustedes lo están protegiendo a él allá, pero a él lo van a traer amarrado para acá. Este hombre. Y ahora veo esta comunicación de ustedes. Ahora sí, después que ustedes lo deshuesaron,
después que este hombre le entregó a ustedes millones y millones de dólares. Porque, oigan, antes de yo de... Este hombrecito es nadie. Él no es nadie. El grande es el capo que está arriba de él. Que yo lo enumero en los 37 vendedores de kilos en el 2020. El grande no es él. El grande, este es un mandadero. Este es el que le lleva el maletín a Paliza, a Carolina Mejía, a David Collado. Este es el que le lleva el maletín. El grande es el capo que está encima de este. Ahí sí la pintura es dura. Miren esto. No, pero antes de esto, vamos a ver lo que dice Luis Abinader. Oiga lo que dice Luis Abinader. Atención, ahora es que esto se pone bueno. Vamos a ver, en la famosa semanal. Ahí está el comunicado del PRM. Lo que pasa es que ahora las cosas no se esconden. No se esconden. Y todo el mundo de cualquier partido tiene que enfrentar la ley por lo que haya. Esa es una diferencia muy especial que hay en este momento. Pero sobre esos detalles yo quiero que el vicealmirante Cabrera Ulloa pueda explicar. Luis, ahora, pero hace 5 años, Luis Abinader, que tú estás cogiendo dinero de este hombre. Tú y tu partido. 5 años ustedes tienen deshuesando a esta organización del cartel de Sinaloa. Ustedes han tomado, no es 1 milloncito ni 2. Oiga, cuando a este hombre lo amarren aquí y lo traigan para acá, porque tú y Ulloa, el jefe de la DNCD, no van a poder parar esto. Oiga, este Ulloa está en charlatán junto a Luis Abinader, el jefe de la DNCD. Es tan bárbaro el jefe de la DNCD. Miren qué declaraciones da el jefe de la DNCD. Miren a Luis Abinader en componenda con el jefe de la DNCD, que va a ser traído para acá también. Miren qué vagabundería, miren esto, miren esto. Atención. Sí, lo primero que debo aclarar es que no hay un pedido de extradición. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Eso es lo primero. ¡No! Pero si lo hubiera, los procesos de extradición se trabajan indistintamente, sin importar clase social de las personas involucradas. Eso es lo primero. Lo que sí existe es una orden de captura o de arresto, pero esa orden solamente es aplicable en territorio norteamericano. Entonces, clase social de las personas involucradas. Eso es lo primero. Lo que sí existe es una orden de captura o de arresto, pero esa orden solamente es aplicable en territorio norteamericano. Entonces, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aprueba una orden... Ay, déjame parar esto, me va a dar. Ay, me va a dar una cosa, me va a dar. Oiga qué bandido este hombre. Oigan lo que le dice este hombre al mundo. Que lo que existe es una orden únicamente para Estados Unidos, nada más para Estados Unidos. Pero Ulloa, esto te va a pasar factura. Ulloa, tú eres un perverso, tú eres un bandido, tú eres un desastre. Ulloa, tú vas a irte para allá, para donde se va la gente después que sale de aquí, con esto debajo de tu costilla, vagabundo, sinvergüenza. Eso es lo que tú eres, un sinvergüenza es lo que tú eres. Tú y tu jefe Luis Abinader. Qué rastreros, sobre todo perversos, vagabundos, sinvergüenza, charlatanes. Pero esa orden solamente es aplicable en territorio norteamericano. Oigan. Entonces, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aprueba una orden de arresto, tiene la libertad de hacerla pública o no. En este caso, la hizo pública. Por eso, todo el que entre
al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, va a ver las 3 acusaciones a las que usted hace referencia. Ay, Dios mío. Pero lo que sí es claro, que nunca he recibido ninguna línea para que haga o deje de hacer porque afecte un sector u otro sector en los casos de extradición. De hecho, en el 2020, el país estaba en el número 10 en ese renglón. Y esa medición la hace el U.S. Marshal de los Estados Unidos. Y en la actualidad, el país está en el número 2, solamente por debajo de México. Y México es un país inmenso comparado con el nuestro. Y eso tiene que ver con la transparencia con lo que se trabajan los casos de extradición y de cualquier otro delito que envuelva el crimen organizado. Ay, 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 qué metida de pata, Dios. O sea, anteriormente, en el gobierno de Danilo Medina, estábamos en el puesto 10, ahora estamos en el 2. Oiga esto, México es el principal transportador de kilos hacia Estados Unidos y Europa. México es el primer número 1. Y nosotros somos el segundo. Ahora estamos en número 2, dice Ulloa. No lo dije yo, lo dijo Ulloa. Este perverso, que su jefe lo va a llevar a él a donde él nunca pensó estar. El jefe de él, Luis Abinader. Ahora somos el número 2 en el mundo. El 2. Anteriormente éramos el 10. Mire qué lejos estábamos anteriormente. Ahora estamos más cerquita. Somos el 2 en transportación de kilos. Lo que Ulloa no le dice a ustedes es que en el 2021, yo denuncié a este capo en el 2020. En el 2021, mire lo que Ulloa no le dice, donde se escuchaba el nombre de Edinson en este cargamento traído, atrapado en el Caribe. Miren esto, miren. Vamos a ver esto. Esto no se lo digo. Esto lo hace el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Atención, atención, República Dominicana. Este cargamento que atrapa los oficiales de Estados Unidos en embarcaciones cerca de las costas de República Dominicana tenían el nombre del PRM, porque tenían el nombre de Edinson. Aquí está el nombre del clarito, vamos a ponérselo más clarito. Aquí vamos a ponérselo aquí para que ustedes lo vean. Ahora,
hace 5 años ellos sabían esto, hace 4 años ellos sabían, pero estaban desangrando a las mafias de México. Ellos estaban recibiendo toda esa fuluchá de plata y ahí no. Ahora sí ellos, Ulloa sale con el disparate ese que salió Ulloa ahí. Que nadie le va a creer eso a Ulloa. Bueno, lo único bueno que dijo fue que somos el transportador número 2 del mundo. Eso sí lo dijo bien. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, informó que expulsó al regidor Edison Herrera Yeyea, presuntamente vinculado al crimen organizado y al narcotráfico. La institución dijo que tras recibir previamente una denuncia formal contra el regidor, el caso fue asumido de manera oficiosa por el fiscal nacional del partido, quien inició los procedimientos disciplinarios. Ese fiscal del PRM es un perverso, porque yo le voy a mostrar ahora al fiscal quién es él, multimillonario. Reiteró este lunes su compromiso con los principios de ética del PRM. Ahora, vamos a ver cómo es que el fiscal del PRM mantiene dentro del PRM a este narcotraficante. Cartel de Malecón vincula del ex candidato a senador PRM. Imputado es candidato a senador del PRM en caso del cartel de Malecón. Ese famoso fiscal de ética del PRM que está involucrado, el fiscal de ética del PRM, todos estos narcos han declarado que le han dado plata a él. Han dado plata a él para que él le limpie su nombre. Mire este capo. ¿Cómo es posible que este capo, Luis Abinader, va a buscarlo a Nagua y lo trae al PRM después que fue expulsado del PRM por narcotráfico? Fue expulsado en el 2018, pero Luis Abinader lo trae y le dice, no, tú tienes que estar en la campaña del 2020, porque él le dio unos millones al PRM. Primero fue 2 millones, después le dio 1 millón más, varios millones a Paliza y a Fulcar. Luis Abinader, todo lo que huele a plata, venga, no importa. Él tiene que estar loco este hombre. Ahora, miren otro, miren la casta mafiosa que es este partido. Miren otro, miren a este. Ex senador Eddie Nolasco, cartel de Malecón, compadre de Alexis Victoria. ¿Cómo es que este Eddie Nolasco todavía está en el PRM? Explíquenmelo ustedes, porque yo no lo sé. ¿Cómo es que él está en el PRM todavía? Porque este compadre de este, en la misma acusación estaba este. ¿Cómo fue que estas dos gente se salieron de esa monumental acusación del cartel de Malecón? ¿Cómo se salieron ellos? No hay una explicación. Porque es lo que dice Carlos Peña. Nuestro amigo Carlos dice que el PRM es un narcopartido. Miren esto. PRM es una organización narcocorrupta, está confirmado. El más indocto, el más neófito de la materia puede confirmarlo. Narco porque está vinculado al narcotráfico y financiado por estructuras del narcotráfico que ya están muchos hasta condenados en la justicia internacional, y corrupta por casos como este. Este expediente es uno de los expedientes con evidencias irrefutables más grande que se haya manejado en República Dominicana. Aquí hay 300 millones de pesos que entre Carlos Bonilla y Bartolomé Pujals, junto a un prestanombre llamado Jacinto Jauli Dumit Cerulle, le querían robar al pueblo dominicano. ¿Cómo va a ser? Así de simple. En la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación, que se le entregó a una persona que utilizó un inmueble propiedad de la empresa CBS Development SRL, que a su vez es propiedad del ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, quien a su vez, a través del testaferro, fue a la OCTIC, y la OCTIC, administrada por Bartolomé Pujals, puso toda la estructura de esa institución
al servicio de una asociación de malhechores encabezada por Carlos Bonilla y por el mismo Bartolomé Pucal, que por la vía de la prevaricación han pretendido robársele al pueblo dominicano 300 millones de pesos. Si la fuerza del pueblo está en silencio por miedo a que saquen los beneficios y los contratos que el gobierno le está dando, nosotros no tenemos compromiso con ellos. Si el PLD va a hacer silencio por temor a que le saquen los expedientes que le tienen como amenazas ahí, si habla te saco eso, bueno, allá ellos con eso, nosotros no. Hens va a dar la cara y va a estar donde quiera que el pueblo dominicano demande que estemos. Estuvimos frente al Congreso 9 días en el campamento patriótico y con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo dominicano logramos tumbar la reforma fiscal que se quería imponer. Este joven, Carlos Peña, habla claro y contundente. No soy yo. Él es que dice que el PRM es un narcoestado, es un narcopartido. No soy yo. O sea, que yo no estoy solo en esto ahora. Ahora hay otros. Este caso va a morder fuertemente al PRM. Lo va a morder fuerte. Yo no creo que el PRM pueda salir invicto de este caso. PRM investiga de manera oficiosa al regidor por acusación de narcotráfico en Estados Unidos. Y dice el general Ulloa que no, que eso es una acusación en Estados Unidos nada más, que nada más es allí, porque en República Dominicana él está protegido por Luis Abinader y el PRM. Aquí es que está acusado, nada más aquí, dice Ulloa. Vean el titular de la gran prensa. El PRM informó que su fiscal nacional ha asumido de manera oficiosa una investigación contra el regidor Erinson Herrera Yeyea en el Distrito Nacional, quien alegadamente tiene una acusación. Alegadamente, oigan cómo habla la gran prensa de República Dominicana. Pero él viene para acá, para la Florida, y nosotros vamos a estar ahí. Porque él viene para acá, olvídense. Esto, miren, y lo penoso es que tengan la foto de Peña Gómez. Allá al fondo, vean la foto de Peña. Eso es penoso. Que pongan ese líder, Peña Gómez, que la pongan en el PRM. Qué vagabundería hacen esta gente. Ahora bien, pero este caso, lo que hay detrás de Edison es lo grande, señores. Esto no es nada. Estos son como los avances. Espérense lo que hay detrás. Lo que viene ahora. Esto es nada. Miren, le voy a decir algo. Miren por ejemplo, este caso. Luis Abinader sale. Yo tenía 121 fotos con Luis. Ahora hay 122 fotos con Luis Abinader. 122 fotografías. ¡Wow! Con narcos.